En el tutorial de hoy vamos a aprender a utilizar las máscaras de rango en Adobe Lightroom. ¡Intro! Y bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial por aclamación popular, donde en Processing Raw. ¿Y por qué digo por aclamación popular? Pues sencillamente porque en el tutorial de ayer, que fue el que realicé, el paso a paso de Lightroom, esos revelados que siempre hago y que podéis ver aquí, os comenté si queríais que hoy os comentara, valga la redundancia, algo acerca de esa novedad que tenemos en Adobe Lightroom denominadas máscaras de rango. En los comentarios todos o prácticamente todos me habéis dicho que estabais interesados en ello, así que voy a hacer un pequeño y cortito, voy a intentarlo, vídeo tutorial relacionado con las máscaras de rango de Adobe Lightroom. Voy a intentar que no sea muy largo, voy a intentar no enrollarme, que muchas críticas que también recibo, bueno, algunas son porque decís que me enrollo mucho, decís que hablo mucho, que no voy al grano, así que lo que voy a intentar es hacer un tutorial un poquito más comprimido. No quiero estar hablando todo el rato, sabéis, el estar hablando por hablar no me gusta, quiero daros información porque vuestro tiempo es muy importante. Lo que no quiero es decir, venga, pues vamos a empezar a hablar de lo que no tengo que hablar y estar hablando de una cosa, hablando de otra, y luego, bueno, pues el comentar cosas que no vienen al cuento. No sé si me explico, me estoy explicando, ¿verdad? Eso no lo quiero pues ir al grano. Quiero que sea un tutorial concreto, ¿vale? Entonces, bueno, pues como quiero hacer un tutorial lo más concreto posible, voy a ir directamente al grano. Las nuevas máscaras de rango de Adobe Lightroom son una de las novedades que ha incluido Adobe Lightroom Classic. Todas las novedades os las comenté el otro día en este enlace que tenéis aquí, así que echadle un ojo. La única que a mí me ilusionaba un poquito es la de las nuevas máscaras de rango, que son una especie de máscaras de luminosidad, de las cuales os he hablado muchísimo. ¿Qué son las máscaras de rango? Resumiendo muy mucho, lo tenéis todo en la entrada un poquito más detallado. Son una nueva herramienta que tenemos dentro de cualquier ajuste local que nos va a permitir dirigir cualquier ajuste que hagamos, luminosidad, saturación, claridad, cualquiera, a un área mucho más específica, un área que va a estar delimitada por la luminosidad de los píxeles. Vamos a poder enfocar o dirigir nuestros ajustes a una luminosidad determinada, a las altas luces, a las sombras, a los medios tonos, donde nosotros queramos. Pero aparte nos ha sacado otra herramienta dentro de máscaras de rango, que son las máscaras de color, podemos así llamarlo, que lo que nos va a permitir es dirigir los ajustes a un color determinado, a los azules, a los rojos, a los verdes, a los azules y a los rojos, porque vamos a poder combinar. Con lo cual son formas de localizar, de dirigir nuestros ajustes aún más precisas que lo que teníamos antes, ¿vale? Esto es lo que tenéis que tener claro. Y el concepto para todos aquellos que estéis acostumbrados a trabajar con máscaras de luminosidad es muy similar. Luego os comentaré un poquito mis conclusiones. Bien, ¿dónde se encuentran estas máscaras de rango en Adobe Lightroom? Que muchos de vosotros os lo preguntáis. Pues muy sencillito, están dentro de cualquiera de los ajustes locales, bien sean filtros radiales, filtros degradados, pincel de ajuste. Cualquiera de esas tres herramientas tiene debajo una nueva subherramienta que se denomina máscaras de rango. Viene desactivada por defecto, no podéis hacer nada hasta que añadís cualquiera de estos ajustes locales. Así que solamente a día de hoy funcionan dentro de los ajustes locales y cuando tenéis un ajuste local puesto. Si no tenéis nada, no va a funcionar. Así que para activarlos deslizamos, por ejemplo, un filtro degradado. Aunque no tenga ningún ajuste, ya se nos activa. Podéis ver que se activa la herramienta de máscaras de rango y por defecto viene como desactivado. Tiene un desplegable con tres opciones: desactivado, color y luminancia, y estas tres son las opciones que podemos utilizar. Desactivado, creo que incluso los de la ESO saben a qué se refiere, ¿verdad? Y las otras dos son las que vamos a ver un poquito más en detalle. Vamos a empezar por la de luminancia, porque personalmente son las que más me gustan y las que encuentro más útiles. Las máscaras de rango de luminancia lo que nos va a permitir es dirigir un ajuste a unos tonos determinados: altas luces, sombras, medios tonos, como os he comentado anteriormente. ¿Cómo funcionan? Muy sencillito, tenemos dos deslizadores. Uno principal que nos va a permitir elegir el tono objetivo, hacia dónde queremos dirigir nuestro ajuste. Con esos dos deslizadores vamos a poder elegir si queremos que sea en las altas luces, si queremos que sea en las sombras, si queremos que sea solo en los medios tonos, la anchura de los tonos. Veis que tiene unos valores de 0 a 100, siendo 0 el negro absoluto y 100 la luz más blanca. Y entre medias podemos elegir cualquier rango que queramos. Fijaos que si pulsamos la tecla Alt o Option en Mac, nos va a permitir ir viendo dónde está seleccionado. Esto es absolutamente básico, porque si no lo hacemos, no tenemos muy claro qué es lo que estamos eligiendo y qué es lo que no estamos eligiendo. Ya sabéis, blanco va a seleccionar, negro va a ignorar. Así que lo blanco sería lo que tenemos seleccionado. En este caso podríamos llevárnoslo todas las altas luces y elegir tan solo las altas luces o todas las sombras, y elegir las sombras o todos los medios tonos y elegir los medios tonos. Aparte, tenemos este otro deslizador que se llama suavidad, que lo que va a controlar
es la transición de la selección de la máscara. Si lo lleváramos a la derecha del todo, serían transiciones muy suaves, en lo cual se acabarían englobando todos, habría muchos grises, por así decirlo, muchos tonos intermedios. Si nos lo llevamos a la izquierda del todo, prácticamente vamos a tener un sistema binario, o negros o blancos, o seleccionado o no seleccionado. Vamos a poder tener transiciones muy bruscas. No suele funcionar muy bien porque vamos a tener más halos. Lo ideal es trabajar con valores de 50 en adelante, transiciones más suaves que van a permitir pues esa característica que tienen las máscaras de luminosidad, que es esa suavidad de transiciones y que nos va a permitir que no haya absolutamente ningún halo dentro de nuestros ajustes. En cualquiera de los dos deslizadores podéis pulsar el botón Alt o Option para ver qué es lo que estamos seleccionando y el efecto que tiene. Una vez que lo tengamos, podemos seguir cambiando cualquier ajuste, podemos bajar la exposición, podemos subir la exposición, podemos sobre todo pues conseguir dirigir nuestros ajustes de manera mucho más precisa que lo hacíamos antes. Ya estáis viendo en esta imagen como si yo tiro el filtro degradado totalmente bajando la exposición 1 o 2 pasos, si no utilizo una máscara de luminosidad, se va a meter dentro de los árboles. ¿Qué puedo hacer? Pues como estáis viendo, seleccionar solamente las altas luces. Puedo llevar el deslizador hacia la derecha, puedo jugar un poquito con la suavidad hasta encontrar la máscara que se adecua a lo que estoy buscando, y luego ya, una vez que lo tengo, pues con el deslizador puedo ir aplicando el ajuste que solo se va a aplicar a las zonas blancas, a las zonas grises en menor medida, y no se va a aplicar a las zonas negras. Eso es lo que tenéis que tener muy claro, y cuando tengáis esto interiorizado vais a entender cómo funciona la herramienta, tanto esta como la segunda herramienta, las máscaras de color. El concepto exactamente igual. Vamos a dirigir cualquiera de nuestros ajustes a una zona muy precisa. ¿Luminosidad? No. En este caso lo vamos a dirigir a zonas con colores similares. Igual que antes podíamos elegir las altas luces o las sombras, pues aquí podemos elegir los rojos, o los azules, o los verdes, o los cianes, o lo que sea. ¿Cómo funciona? Muy similar. En vez de tener dos deslizadores, lo que tenemos es un deslizador y el cuentagotas típico que siempre sale en Adobe, ya sea Photoshop o Lightroom. Ese cuentagotas es un selector de color. Cuando activemos las máscaras de color, vamos a poder seleccionar ese cuentagotas y decirle a Adobe Lightroom qué color es el que queremos que seleccione. Simplemente pling, pinchando en este color. Una vez que hayamos pinchado en este color, podemos utilizar el deslizador de cantidad para seleccionar pues el rango, la tolerancia que va a tener esa selección. Si lo llevamos muy a la derecha, se van a seleccionar muchos tonos similares. Si lo llevamos muy a la izquierda, va a ser muy preciso y prácticamente se van a seleccionar solamente los píxeles que tengan ese color prácticamente exacto. Así que tenemos que ir jugando con él y de nuevo pulsando botón Alt o Option para ver la magnitud de la selección. ¿Truquitos? Pues básicamente dos. No solamente os quedéis con un clic, con un cuentagotas, porque hay veces que no va a ser suficiente para seleccionar los colores que tengáis. ¿Qué podéis hacer? Pues ir pulsando con mayúsculas apretado. Si con mayúsculas apretado vais pulsando clic, podéis seleccionar hasta 5 cuentagotas, que va a seleccionar 5 tonos que se van a ir añadiendo a nuestra máscara. Luego, en la máscara de cantidad, pues con alt apretado vais a poder ir viendo lo que tenéis seleccionado y lo que no tenéis seleccionado. Otro truco que se utiliza mucho, si no os es suficiente con esos 5 cuentagotas, lo que podéis hacer es directamente arrastrar un cuadrado, arrastráis un área y se van a seleccionar los colores que sean similares a los que contiene ese área. Son selecciones más suaves, selecciones que contienen más colores y que normalmente funcionan mejor pues para seleccionar cielos o tonos bastante uniformes sin tener que ir haciendo todos esos clics hasta que conseguimos la máscara adecuada. Una vez que tenemos nuestra máscara, simplemente utilizamos cualquiera de los ajustes para dar el tono que queremos a nuestra fotografía. Y nada más. Tanto la luminosidad como el color funcionan perfectamente de esa manera. Podemos seleccionar píxeles homogéneos, sin halos, sin tener que tener cuidado pintando. Funciona no solo con los filtros degradados, funciona con los filtros radiales, funciona con el pincel de ajuste, con lo cual podemos pintar con un pincel en una zona que nos interese y cambiar los ajustes y seleccionar la máscara de luminosidad o de color de la zona que hemos pintado en ese pincel. Así que funciona muy bien. Mi opinión personal, pues bueno, que es un paso adelante, se ha hecho un paso adelante muy importante, tenemos una herramienta más, que eso siempre es bueno, lo mismo que digo siempre del saber no ocupa lugar, pues aquí tener más herramientas no suelen ocupar lugar. Es interesante saber cómo funcionan, pero para todos aquellos que estamos acostumbrados a trabajar con Adobe Photoshop, pues bueno, se nos queda un poquito corto. Las máscaras de luminosidad son muy sencillitas, tenemos muy pocos ajustes, no podemos hacer selecciones inversas, que es algo que se utiliza mucho. En máscaras de luminosidad sí que podemos seleccionar sombras, pero por ejemplo en las máscaras de color, si selecciono un cielo, los azules, por ejemplo, imaginaos que quiero seleccionar todo lo contrario, pues no puedo hacer una selección inversa porque tiene muchos más colores y no hay un control-I o no hay el típico botón que tenemos en Photoshop. Por lo tanto, cuando estamos acostumbrados a trabajar con máscaras de luminosidad en Adobe Photoshop y con el panel Tonic Hyper que funciona increíble, pues esto se nos queda corto. Si tú solamente trabajas en Lightroom, te va a ser muy útil y vas a poder tener más cositas con las que jugar. Si aparte tú trabajas en Photoshop, pues bueno, creo que se te va a quedar un poquito corto. Yo solo lo utilizo cuando hago los revelados paso a paso en Lightroom, que solamente trabajo en Adobe Lightroom. Cuando llevo mis revelados un pasito más allá y trabajo en Photoshop, como siempre, me lo llevo a Photoshop
Photoshop y allí trabajo con el panel Tony Kuiper siguiendo lo que os he comentado mil veces en la videoguía que os podéis descargar, hace mucho que no os lo comento. Descargaos la videoguía del panel Tony Kuiper, las videoguías de máscaras de luminosidad, que os enseño a trabajar con máscaras de luminosidad de verdad, a trabajar con máscaras de color y todo el flujo completo de mi trabajo desde que trabajo en Adobe Lightroom, Adobe Photoshop y utilizando el panel Tony Kuiper. Una auténtica pasada y encima colaboráis un poquito con mi proyecto. Así que nada más, amigos, echadme un cable, descargaos la videoguía. Hoy no tenemos ni chiste, el chiste de ayer o historia de ayer no lo entendisteis casi ninguno, así que no sé si soy yo, no sé si sois vosotros, pero el martes vuelvo con un chistaco de los originales. ¿Dónde? En el curso de On One, el martes en Processing Raw. Como siempre, me despido de vosotros. ¡Nos vemos!